estructuras de mercado. ¿A qué hace referencia este tema? En realidad, la primera cuestión que tenemos que ver es que en la economía neoclásica se habla, se interpreta, se percibe un mecanismo que es el equilibrio del mercado. ¿Qué es el equilibrio del mercado? En realidad es cuando el precio y la cantidad se encuentran en el mismo nivel. El precio y la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de un bien voluntariamente se encuentran en equilibrio cuando coinciden oferta y demanda. ¿Sí? Ahí decimos que hay un equilibrio de mercado. En un mercado competitivo, quiere decir que las personas libremente participan del mercado, este equilibrio se halla en la intersección de las curvas de oferta y de demanda, como les decía recién. En el precio de equilibrio no hay escasez ni excedente. ¿Se acuerdan que la otra vez veíamos, bueno, cuando hay más oferta que demanda, podemos decir que hay excedente de oferta o escasez de demanda? En algunos otros puntos de la curva, hacia arriba o hacia abajo del punto de equilibrio. Cuando varían los elementos que vinculan a la demanda o a la oferta, o subyacen a la demanda y a la oferta, estas se desplazan y se altera el equilibrio del mercado del precio y de la cantidad. Cuando cambia alguna otra situación que no fuera el precio, lo que sucede con la oferta o con la demanda es que se desplazan totalmente hacia otro cuadrante de la curva y aparece un nuevo equilibrio de mercado. Se altera el equilibrio de mercado y va a aparecer uno nuevo según esta perspectiva de la economía neoclásica. Bien, ¿a qué se llama estructuras de mercado? Se llama a las diferentes formas en que puede adoptar la competencia, ¿no? Cómo opera la competencia en el mercado neoclásico. Se diferencian por el número y tamaño de los productores y los consumidores que interactúan en ese mercado, el tipo de bienes y servicios que ofrecen y el grado de transparencia de la información. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada mercado, o hay mercados particulares, en donde hay o pocos productores, o muchos productores, o hay bienes específicos, o relacionados, perdón, a bienes y servicios que tienen cierta particularidad. También son relevantes las barreras de entrada o de salida para llevar adelante un bien o un servicio, para producir un bien o un servicio. Las barreras de entrada hacen referencia a cómo un productor ingresa a producir determinados bienes, ¿sí? Si para ingresar a producir un bien hay una barrera de entrada alta, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay que encuentra dificultades que tiene que sortear para ingresar a hacer, tiene que tener una inversión muy alta, tiene que saber un saber específico, entonces hay barreras de entradas altas para ejecutar un bien. Ejemplo, si yo quiero hacer pizzas en mi casa, quiero dedicarme a hacer ese tipo de bienes, mi barrera de entrada para producir esos bienes son bajas, necesito un horno, harina y saber hacerlo, y no es tan difícil hacerlo en términos generales. Ahora, si voy a querer hacer un cohete, ya no es lo mismo. La barrera de entrada que tengo para producir ese tipo de bienes es muy alta, ¿sí? A eso se refieren las barreras de entrada. Bien, un tipo de mercado, o un tipo de especial de estructura de mercado es aquella vinculada o a lo que llamamos competencia perfecta, ¿sí? ¿Qué características tiene el mercado en competencia perfecta, que es el mercado ideal del sistema o del pensamiento neoclásico? Uno, el producto que se comercializa es homogéneo. Dos, ningún comprador o vendedor puede tener influencia en el precio. Tres, los recursos son móviles, no van a estar estáticos en un espacio ni lugar. Y cuatro, el conocimiento o información es perfecto. Cuando se interactúa bajo competencia perfecta, el mecanismo de los precios determina las cantidades de oferta y demanda de equilibrio que se negocian en el mercado. O sea, cuando estamos en competencia perfecta, lo que estructura ese mercado, el mecanismo que permite que ese mercado funcione, es el mecanismo de los precios. ¿Qué significa? Ahí voy a explicarle cada uno de estos, ¿no? Homogéneo, no tener influencia, los recursos móviles, el conocimiento, les voy a explicar cada uno de esos puntos. Ahí les quiero ver porque hay unas preguntas en el chat.
Aguárdenme un minutito que todo anda lento. Ahí estoy. A ver. Este texto es el único de la unidad 3, Heilbronner. ¿Mm? Seguimos, chicos. Homogeneidad del producto dentro del mercado. ¿Qué significa homogeneidad del producto dentro del mercado? Significa que el producto que vende una empresa es igual, similar al producto que venden todas y cada una de las empresas de la industria. Esto implica que siempre que el precio del producto sea el mismo en cada una de las empresas, al consumidor le es indiferente a quién comprárselo, ¿sí? Yo compro harina 4 ceros, como ejemplo, es un producto homogéneo. Sé que tienen aproximadamente la misma calidad, el mismo tipo de bien y demás. ¿Sí? Es homogéneo. Para que un mercado actúe en competencia perfecta, este es uno de los requisitos. La existencia de un elevado número de empresas y un elevado número de consumidores, decimos, que actuamos en competencia perfecta en ese punto. Perdón. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay una cantidad importante de productores y una cantidad importante de consumidores que no permiten que haya acuerdos de precios en el mercado, como pasaría si hay pocos productores, se ponen de acuerdo y determinan cuál es el precio del bien. Hay tantos que producen y tantos consumidores, o sea, hay un número variado de ambos, que no es posible hacer esos acuerdos. Mercado atomizado, que está vinculado a que cada participante en el mercado, ya sea vendedor o comprador, debe ser suficientemente pequeño para que su accionar no afecte al precio del producto. O sea que ningún comprador es tan grande como para poder negociar con los vendedores, como les decía, eh, que no solo entre los productores, un precio más ventajoso al que consiguen otros compradores. Y que ningún vendedor es tan grande como para poder afectar a través del volumen de producción un precio más alto del que se determinó en el mercado. Es decir, individualmente no pueden compradores y vendedores afectar el precio del mercado. ¿Sí? Esto que les planteo es como lo que les decía hace un ratito. Si yo soy un gran comprador, puede ser que interfiera sobre el vendedor para vincularlo a un precio menor que lo que podría acceder en el mercado si tuviéramos muchos compradores y vendedores. Otro de los puntos es que las barreras de entrada y de salida de las empresas, esto de barreras de entrada de los que les contaba recién, que vinculado a las barreras de entrada es cómo se entra o se sale de la producción de ese bien. Si es alto, va a estar vinculado a que va a haber más dificultades para ingresar a producir ese bien, lo que no pasaría con el mercado de las pizzas, por ejemplo. Y la barrera de salidas es exactamente lo mismo, pero al revés, digamos, ¿no? Si para salir de ese mercado, de esa producción de ese bien, tengo bastantes barreras para hacerlo. El siguiente de los puntos que habla de la libre movilidad de los factores, habla de que todos los factores productivos que se utilizan para la producción son perfectamente móviles, y esto es que cada insumo puede entrar y salir del mercado y participar de la producción de cualquier producto de una manera ágil. Tanto trabajadores como materia primas pueden ser utilizados en cualquier momento del tiempo para producir cualquier tipo de bien. Es decir, los trabajadores pueden cambiar de empleo o ubicación geográfica y las materias primas no son monopolizadas por un solo proveedor. Y a esto se le llama perfecta movilidad, ¿sí? Perfecta movilidad de los factores. Cuando hablamos de un mercado en competencia perfecta, suponemos una libre movilidad de los factores, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un mercado de competencia perfecta, suponemos todos estos puntos que yo les estoy contando, ¿sí? Si alguno de ellos no está, decimos que el mercado no está operando en competencia perfecta, ¿sí? Bien, existe información perfecta, decimos. ¿Qué significa eso? Significa que todos los agentes económicos, o sea, todos los que participan del mercado, como las empresas, los propietarios de los factores, los consumidores, tienen total conocimiento de lo que ocurre en el mercado, del producto en sí. Conocen los precios y los volúmenes de producción, la disponibilidad y el precio de los factores, conocen todo para poder tomar una buena decisión. Además, los agentes conocen el comportamiento pasado de estas variables y pueden predecir el comportamiento futuro. A esto se le llama tener información perfecta, ¿sí? Bien. Ahora,
Hablamos de un mercado de competencia perfecta, que tiene esas características. Bueno, a veces el mercado no está en competencia perfecta y está en un modo al que le llamamos monopolio. ¿Qué es un monopolio? Es que hay un solo vendedor del producto en el mercado, que no tiene competencia. No existen productos sustitutos de ese bien, el monopolista determina el precio del producto y existen barreras a la entrada para el resto de las empresas, porque si hay uno solo, ¿por qué los demás no entran? ¿Sí? Hay barreras de entrada X que hacen que no puedan otros productores ingresar. Entonces ahí decimos que ahí no hay competencia perfecta, sino que estamos en un mercado monopólico. ¿Mm? ¿A qué se le llama monopolio natural? Es producto de las características del bien o servicio que determinan que los costos de producción sean menores cuando hay una sola empresa. Ocurre generalmente cuando hay costos fijos muy grandes que pueden ser compensados, que pueden ser compensados si la producción también es grande. Ejemplo, la distribución de gas natural, la empresa realiza inversiones importantes en un lugar determinado, lo que representa un costo fijo que tiene que hacer independientemente de cuánto gas venda. Por lo tanto, se constituye en un servicio monopólico. La competencia monopolística, o sea, cuando estamos en un mercado monopólico, la competencia monopolística se manifiesta a través de una forma de mercado en la cual varios competidores compiten entre sí, pero con productos que no son idénticos, por lo cual cada uno tiene un monopolio de su propio producto, que compite para satisfacer necesidades similares con las demás. Por ejemplo, el caso de los automóviles, ¿sí? Ford tiene el monopolio de la fabricación del Ford Fiesta, pero ese auto cumple funciones similares a cualquier auto mediano de otra marca. Diferenciación del producto en competencia monopolística, acción que realiza el oferente, o sea, quien ofrece los bienes, tendiente a convencer a los consumidores que su producto es diferente a los demás, mediante la publicidad, el envase, promociones, etc. Otro tipo de mercado, ya no el monopolio, vimos un tipo de mercado competencia perfecta, otro tipo de mercado monopolio, ahora vamos a ver el oligopolio, y esto es que existe un pequeño número de empresas de un mismo sector, o sea, no hay uno solo, sino que hay algunos productores. Las empresas pueden producir bienes y servicios homogéneos, por ejemplo, el acero, el cemento, no hay uno, pero hay poquitos. Cada productor produce una cantidad importante, por lo que tiene un cierto control del mercado, pudiendo afectar los precios, y la competencia está limitada a esos productores específicamente. Cuando sucede esto, le decimos cártel, ¿sí? O sea, se le llama cártel. El ejemplo es la nafta en Argentina. Podemos identificar dos. Bien, eso es lo que llamamos estructura de mercado.